A 103 años de la primera Copa América hay mucha historia que repasar y la repasaremos aquí, en Línea de Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, soy Pedro García. Este es nuestro segundo podcast. El de la semana pasada tuvo muy buena recepción, así que gracias por eso. Yo les quiero contar el día de hoy algo vinculado a la última Copa América que se jugó en Brasil. La última Copa América que se jugó en Brasil. Esto fue hace 30 años, en 1989. Aunque parezca mentira, han pasado 30 años. Digo porque mucha gente que la vio siente que fue ayer, ¿no? Felizmente no fue ayer porque fue terrible. Y un poco esto es el centro de gravedad de la historia que les voy a contar el día de hoy. No, fue una Copa América terrible, horrible, para olvidarse. Y hay muchos matices que tienen que ver con este acontecimiento que hizo que Perú participase con un equipo que no estaba bien armado y que tenía muchas carencias desde la organización, para decirlo de una manera. Para comenzar, Perú asiste a la Copa América de Brasil, a esta Copa del 89, en un grupo verdaderamente complicado, ¿no? Complicadísimo para Perú. Teníamos, por ejemplo, a Brasil, el dueño de casa, dentro del grupo. Pero vayamos por partes. Vayamos por partes. El fútbol estaba tan venido a menos en ese momento a nivel de la selección nacional y de lo que era, digamos, resultados, que no fue extraño que esa copa la transmitiera un canal que se llamaba Global Televisión, Canal 13. Y ustedes dirán, ¿Canal 13 existía? Sí, existía. Existía. No fue casual que los grandes canales no quisiesen comprar la Copa América en ese momento. Nadie la compró, no interesaba. No existía interés por la selección nacional. En ese momento, y les explico un dato, Perú tenía una inflación de aproximadamente 2000%. 2000% de inflación, o sea, una brutalidad. Una brutalidad. Bueno, en ese contexto se formó una selección. Y en ese contexto, cuando se forma la selección, los directivos de la época nombraron como técnico a un señor bonachón de poco pelo, base 5, brasileño, llamado Pepe. Una vez la selección tuvo un técnico llamado Pepe, un señor que había sido futbolista, que había jugado con Pelé, que había sido campeón de la Libertadores con Pelé, que había sido muy goleador. Entiendo que Pepe hizo más de 400 goles con el Santos, ¿no es cierto? Más de 400 goles con el Santos. Pero alguien se confundió y pensó que era entrenador y no exjugador. Y Pepe, que sí tuvo un pequeño paso como técnico en Brasil, asumió un buen día la dirección técnica de la selección peruana. Lo cual fue, ya por su designación como personaje sin demasiados pergaminos, un fracaso anticipado. Hubo muchas cosas. Espero que tenga tiempo de enumerar todas. Espero que tenga tiempo, algo de tiempo para poder contar la historia de Pepe y de la Copa América en el 89. Hay que decir, por ejemplo, que nuestro antecedente inmediato había sido la Copa del 87, cuando se jugó en Argentina y Perú, tras empatar con Argentina 1-1 y empatar con Ecuador 1-1, quedó eliminado. Ese fue el antecedente copero para la selección peruana. Para el 89 no había demasiadas esperanzas, es cierto decirlo, porque se había producido el recambio generacional en el Perú. Ya no estaban los mundialistas del 82, evidentemente, y teníamos un equipo que era un mix entre los nuevos y los que habían sobrevivido. ¿Cuáles de los grandes quedaban? Quedaba Navarro, quedaba Olaechea, que jugó el Mundial de España 82, quedaba Leo Rojas, que había sido titular en la eliminatoria 85, quedaba también dentro del equipo nacional Coquirano, y se produjo también, bueno, la presencia de Uribe, que también estaba todavía vigente. Y venían los nuevos, Chemo del Solar, Arteaga, Reynoso y algunos más. Entonces, con este mix de los antiguos y los que habían aparecido, se forma un equipo. Y se forma un equipo que tenía de entrenador a este brasileño llamado Pepe. Yo, para mostrarles un poco la desorganización que había en esa época, les podría contar un episodio que ustedes seguramente no me creerán, pero se los voy a contar para que averigüen y para que comprueben que eso pasó. Que eso pasó. Y no tiene que ver necesariamente con el fútbol.
Antes de la Copa América de Brasil, esto es un antecedente inmediato, el equipo de Perú va a jugar una copa que se llamaba la Copa Marlboro. Era una copa que se jugaba anualmente en Estados Unidos. ¿Dónde se jugaba? En este caso, hablo de la etapa anterior a esa Copa América, se jugaba en New Jersey. Exactamente en un estadio llamado Los Gigantes de New Jersey, que tenía campo de tartán, campo artificial. No de césped sintético, de tartán, que es otro piso. Bueno, en este campo Perú le ganó a América de Cali. Era un cuadrangular que se jugaba entre selecciones y clubes. ¿Quién va? América de Cali. ¿Quién jugaba en América de Cali? Uribe, Gareca, Santín, el ayudante de Gareca, tapaba a Falcioni, y Perú le gana a América de Cali, en New Jersey. Todo bien hasta ahí, ¿no es cierto? Luego viene la final. Como le has ganado al equipo, a tu rival, clasificas a la final del cuadrangular. ¿Contra quién jugaba Perú la final de ese cuadrangular? Contra el dueño de casa, Estados Unidos. Perdimos. Perdimos. Ahora, lo dramático no es perder. Lo dramático no es perder. Lo que les voy a contar ocurrió antes del partido contra Estados Unidos y no van a encontrar un hecho parecido ni antes ni después. El equipo nacional estaba subiéndose al bus para partir del hotel al Estadio Los Gigantes para jugar la final. Pero el bus no podía partir. ¿Por qué ese bus no podía partir de la concentración con Pepe arriba y con parte del equipo arriba? ¿Saben por qué? Porque había 5 o 6 jugadores que no habían regresado de la calle. ¿Cómo? ¿De la calle? Sí, de la calle. En esa época no había seguridad, no es que el equipo viajase con seguridad, no había un control de entrada y salida de la concentración, y a 5 jugadores se les ocurrió irse de compras la mañana del partido contra Estados Unidos. Y no regresaban, no regresaban y no regresaban. Llegó la hora del partido, el equipo tuvo que subir al bus y ellos no regresaban hasta que en taxis separados fueron llegando con bolsas del shopping, de hacer shopping, ¿no? Del mall. Una cosa insólita, el equipo no partía a jugar la final de una copa, digamos, de un torneo, de un mini torneo amistoso, porque los jugadores no llegaban de comprar. Una cosa, como digo, insólita. Ese era el nivel de desorganización que podía tener una selección peruana de esa época, con Pepe en el equipo. Pero bueno, eso pueden buscarlo, pueden tratar de confirmarlo, confírmenlo, pero pasó. Pasa un tiempo, llega la Copa América con la cual con la cual empezamos este podcast. Y Perú tiene en esa Copa América un arranque difícil contra Paraguay, ¿no? Estamos hablando de la última Copa América jugada en Brasil. Y debuta con Paraguay. Y por supuesto perdimos, evidentemente, ese partido. Perú tenía una especie de entrenador desfasado y un equipo que no había logrado todavía acoplarse. Perdimos 5-2 ese partido contra la selección paraguaya. Lo, digamos, resaltable no solamente la goleada en contra, sino cómo fueron los goles. Hay uno en particular que pasa a la historia de la Copa América en cuanto a los goles más ridículos marcados en la Copa América. Hay un gol que es un blooper, pero un blooper de esos de campeonato de colegio. Un remate paraguayo, ya con la goleada consumada, que se convirtió en el quinto gol. Cuando se produce el remate, del anotador del quinto gol, un zaguero peruano, intentando rechazar la pelota que avanzaba hacia la portería de Perú, rasante sobre el césped, intenta meter un puntazo para rechazar, pero un puntazo de esos que ¡salimos! ¿No es cierto? Mete el puntazo, pero pifia la pelota. Lo pueden buscar en YouTube. Perú 2, Paraguay 5, Copa América del 89. Como soy buena gente, no voy a decir quién pifió la pelota. Está en los videos. Y aparte, no me gusta, dado que fue accidental, sacar partido de una cosa que fue accidental. Pero pasó. La pelota al ras era el quinto gol. Con toda la violencia del mundo, un central peruano intenta meter un puntazo, no le da a la pelota, pifia la pelota y se mete al arco. El arquero sí lo puedo decir, porque es evidente, era Chávez Riva. Al día siguiente, un diario peruano no tuvo piedad y tituló. Era un diario de esos que titulan con replana, ¿no? Una opción periodística, o sea, con jerga.
y ese diario tituló Chaveta por Chávez, Taqueres malo. Por supuesto, la culpa no fue de Chaveta, fue de todos, del equipo, de la desorganización y del técnico. Y del técnico. Por supuesto, me quiero fijar en Pepe. Los jugadores, para mí, una visión histórica, fueron de alguna manera víctimas. Perú tenía una crisis económica en el país terrible y además tenía dos temas futbolísticos. Uno era que se había terminado la gran camada mundialista. El otro problema que tenía Perú, futbolístico, en el 89, que explicaba nuestros pobres desempeños, tenía que ver con el accidente de Ventanilla. El 87, muchos jugadores posiblemente seleccionados con mucho talento se perdieron para siempre. Creo que es una visión histórica que también nos permite aportar algo más a esta historia. Pacho Bustamante, Escobar, ¿no es cierto? Jugadores que podrían haber integrado el equipo nacional, pero tranquilamente, mucha calidad. Daniel Reyes, Casanova. En fin, esa era una explicación también futbolística de por qué no conseguimos armar un buen equipo. Pero la gran explicación tenía que ver con los métodos de entrenamiento de esa época. Pepe era un técnico típico de la época, de finales de los 80s, desfasado, sin estudiar al rival. Cuando uno tiene un universo de jugadores que en calidad está por debajo de un rival, ese universo de jugadores debe ser entrenado por un estratega, alguien que planifique cómo neutralizarlo al rival. Eso es una obviedad, ¿no es cierto? Lo sabemos todos. Bueno, Pepe era el menos indicado para ser técnico de Perú, porque estaba tan desfasado que sus prácticas consistían, y esto lo puedo jurar y se lo pueden preguntar a los jugadores de esa época, consistían en la parte física, a cargo de Javier Beltrán, que lo hacía correr, y muy por separado la parte futbolística, que consistía en hacer pichangas. Pepe solamente no hacía balón parado, no hacía presión sobre el rival, no hacía espacio reducido, no hacía nada. ¿Qué hacía Pepe como entrenador de Perú? Hacía pichangas. Ahora, si los partidos de práctica o pichangas, que son cosas distintas, pero son trabajos con pelota, se hicieran con un criterio técnico, bueno, vaya y pase, ¿no es cierto? Para ir acoplando defensivamente al equipo, ir acoplando ofensivamente al equipo, pero no. Pepe lo que hizo fue una cosa circense. Un día entrenaba solteros contra casados. Pueden preguntárselo a los jugadores, ¿eh? Otro día entrenaban defensas contra delanteros. Otro día entrenaban una cosa que en ese equipo, esto fue ya, no tiene nombre, una cosa que en ese equipo, según Pepe mismo decía, café con leche. ¿Qué cosa era un partido de práctica de café con leche en la selección? Jugaban los morenos contra los blancos del equipo. O sea, esa era la selección peruana que se preparaba para jugar esa Copa de América y después, al mes, la eliminatoria para el Mundial de Italia 90. Y en el colmo de lo circense, un día, ese entrenamiento consistió, ese partido de práctica, consistió, y repito, no me invento nada, lo pueden preguntar, ese partido de práctica, el último, consistió en los bonitos contra los feos. Eso pasaba en una selección peruana. Eso ha ocurrido en la historia. Eso ocurrió exactamente hace 30 años, cuando los técnicos eran habitualmente desfasados, o en todo caso se habían quedado en la época antigua, pero especialmente Pepe, ¿no es cierto?, que se permitió dirigir a una selección con esas licencias o esas comodidades. Lo peor vino después. Lo peor vino después. Claro, empatamos con Paraguay, contra el segundo partido lo empatamos con Brasil, que fue un poco la banderita de Pepe. Salimos 0-0 en un partido jugado en Recife. Y ustedes dirán, ¿cómo fue que Brasil, que tenía a Bebeto y Romario y fue campeón de la Copa América del 89, no le metió 5 a Perú? Bueno, son los misterios del fútbol. Ese día jugaron en un campo medio chico, Perú se defendió a muerte, Purizaga, el portero, tapó 10 puntos y encima, cuando quedaban 10 minutos, se fue la luz. Se fue la luz, que fue verdaderamente el secreto de Perú, ¿no? Se fue la luz. Se fue la luz y cuando volvió la luz, los brasileños estaban ya fríos y Perú sacó un empate. Dijimos, viene Venezuela, ahora sí le ganamos y nos acomodamos en la tabla. ¿Saben lo que pasó? Gol venezolano. Uno que se apellidaba Maldonado y que era uruguayo, nacionalizado venezolano, adelantó el marcador. Luego empató Navarro, en lo que fue su último gol oficial con Perú. Resultado final 1-1.
De manera que cuando tocó el partido de cierre contra Colombia y también terminó 1-1, pues la suerte estaba prácticamente echada. Lo peor vendría después, ya no es de la Copa América, ¿no? Lo peor vendría después, porque terminada la Copa América del 89, arrancó la eliminatoria al mes. Y claro, era una eliminatoria distinta, por grupos, y donde Perú le tocó quedar emparejado junto a Bolivia y a Uruguay. Esto lo digo de remate porque no es estrictamente Copa América, pero fue un poquito el fin de la historia de ese año, ¿no? El fin de la historia de la Copa América 89 terminó con el inicio de la eliminatoria de ese mismo año, donde Perú, en un mes de competencia, en 4 domingos sucesivos, terminó con 0 puntos para Italia 90. 0 puntos. ¿Cómo habrá sido de mala la campaña? ¿Cómo habrá sido de mala? Que luego de, en el debut, perder 2-1 en La Paz, luego de perder en el Nacional 2-1 contra 2-0 contra Uruguay en el Nacional, en el tercer partido, Perú tiene que jugar contra Bolivia porque matemáticamente podíamos todavía. Y Perú contra Bolivia pierde 2-1 en el Nacional. Nunca nos habían ganado acá. Desde el año 53 no nos ganaba Bolivia en Lima. Y ese día Perú pierde contra Bolivia. Al día siguiente, un diario de la capital tituló: ahora sí, tocamos fondo. Qué equivocado estaba ese diario, porque los años venideros fueron tan malos como este. Como cierre, contaré que tras esa derrota contra Bolivia en Lima, Perú 0 puntos y todavía le quedaba un partido más en Montevideo para cerrar la eliminatoria. Con ese resultado de 2-1 abajo con Bolivia en el Nacional, con 0 puntos, era un semanario, una revista de fútbol que había en esa época, que se llamaba Todo Fútbol. Todo Fútbol era un semanario de esa época. Y Todo Fútbol publicó una foto de Pepe, el técnico peruano, el de los métodos antiguos, sentado solito al fondo, o sea, sentado solito en el bus. ¿Se imaginan ustedes un bus de la selección que no contenga a ningún jugador, solamente al chofer y al entrenador sentado solito dentro del bus? No era que el equipo salía en grupo, ¿no? Salió Pepe solito, se subió al bus, se sentó. La foto era terrible, la desolación de ese hombre. Del responsable, en parte nada más. Y la revista Todo Fútbol tituló Paradero Final. Con esa imagen, Pepe abandonó el Perú. Por supuesto, no digan que dirigió el partido último contra Uruguay en Montevideo. No, Pepe ya no viajó, ya. Renunció al equipo. En fin, no he querido contar esa historia para deprimirlos, ¿eh? Solamente para dejar constancia que en cierto momento esas cosas pasaron. Esas cosas en la selección pasaron alguna vez. Lo peor vendría después. Después vino Popovic a la selección. Estamos viviendo tiempos de esplendor, les puedo contar. Este tiempo es tiempo casi de esplendor. Después vino Popovic, pero ese podcast lo voy a contar más adelante. Porque por hoy ya fue suficiente ya. Les mando un abrazo grande.